Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ponga palabra para esta noche, una noche que celebra casi toda la sociedad, de una u otra manera. Unos la toman para meditar en la palabra del Señor, asisten a una iglesia, escuchan la palabra, otros hacen ritos religiosos, cargan una cruz, se ponen una corona, diferentes maneras de dar su testimonio sobre la existencia de un gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Este acontecimiento, igual que todos los acontecimientos grandes, deben provocar preguntas. ¿Por qué pasó eso? Nosotros hemos vivido en la ciudad de Nueva York hechos muy grandes y hacemos esa pregunta: ¿por qué pasó eso? ¿Quién o quiénes son los culpables? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esas son preguntas que pueden surgir de cualquiera de nosotros. Hay respuestas humanas y hay respuestas espirituales, divinas. La muerte de Jesús trae consigo preguntas y análisis que son humanos y preguntas cuyas respuestas están contestadas en la palabra de Dios, en la Biblia, y la exigencia que hacen ellos. Hay menos luz que a menudo, ¿verdad? Si hay luz aquí, me hace falta. Estuve pensando poner como texto principal a Isaías 53, que la hermana Raquel estuvo leyendo aquí. A ese texto se le llama el quinto evangelio, a Isaías 53. ¿Lo escucharon, verdad? Si lo escuchan, cuando lo pongan en su análisis, se van a dar cuenta que ahí está todo el evangelio. Y eso fue escrito 500 años antes de Cristo. Es un texto profético que habla. Muchas gracias, hermana Raquel. Entonces, los 4 evangelios nos ofrecen una perspectiva diferente en algunos aspectos, pero lo que hacen es completar toda la trayectoria de Jesús en la cruz. Yo le voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en Lucas capítulo 23, versículos del 26 al 49. Vamos a leer mucho. Estamos ya listos. Lucas capítulo 23, versículo del 26 al 49. Yo haré subrayaré algunas cosas y diré algunos cruces con otros evangelios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Dice Marcos 15:21, es padre de Alejandro y de Rufo. Rufo aparece mencionado en Romanos 16:13. Es decir, que este señor que empieza a cargar la cruz de Jesucristo, su familia, podemos asumir que fue salvo, porque uno de sus hijos es uno de los colaboradores del hermano Pablo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles
y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. La gente suplicaba a los montes. Esto que voy a decir aquí es otra versión. Dice: la gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entierren. Tan fuertes son estas palabras de Jesús a estas mujeres. Porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, es decir, se burlaban cruelmente, con la finalidad de humillarlo, de despreciar a alguien, burlarse de una persona de manera cruel, acercándose y presentándole vinagre. Marco dice: le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando eran como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Subrayen: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Otra versión dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre Celestial, gracias por este precioso momento de compartir tu palabra con la preciosa iglesia tuya que está aquí en Guayaquil. Señor, bendícenos y bendice a este pueblo, haciendo uso de tu poder, haciendo uso del Espíritu Santo para que nos guíe y dé convicción a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, si se fijan, esta es una narración desde ya el punto final hasta la muerte de Cristo. La muerte no tiene gran significado si no hay resurrección. Y como dijo la hermana, eso lo vamos a ver el domingo. Tengo que decirle que por costumbre, un día como hoy, lo que hacíamos era hablar las 7 palabras.
En mi iglesia tenían un método muy práctico, hablábamos 7 personas, cada uno con una palabra. Entonces, imagínense, a uno le tocaba tengo sed. Y entonces, lo duro que predicar de tengo sed. Y tú tienes que ir por allí, coger por aquí, es muy duro. Aunque nada más eran 10 minutos, y algunos se tomaban 20. Y decidimos predicar la palabra de Dios. Predicar algo sobre la cruz, predicar algo sobre cualquier acontecimiento que tuviera que ver con la cruz, pero al final de la palabra de Dios, porque todo está conectado, ¿verdad? Después de este recorrido por Lucas 23, asumimos que era interesante que leyéramos Isaías 53, que fue leído ya aquí, y entonces hay algunas palabras que evidencian con claridad lo que le iba a pasar al Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está diciendo que no le dieron el valor que tenía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo 5 es precioso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es culpable de la muerte de Jesús? Aparte de la visión de Dios, porque Jesús no murió como parte de un plan B. Ese siempre fue el plan A. Pero los hombres tienen una apreciación de quién es el culpable. Podemos mencionar algunos. Pilato es culpable. Pilato era el regente de esa área, era como un gobernador que ponía el imperio romano en esa área. Y entonces Pilato por 3 ocasiones declaró la inocencia de Jesús. En una de ellas, él dice: no encuentro nada en ti, no te encuentro culpable. Y Jesús le dice: culpable fue el que me puso aquí delante de ti. Una referencia en singular aquí a los fariseos, a los sacerdotes y a Caifás. Era una acusación a ellos porque ellos fueron quienes pusieron a Jesús delante de Pilato, acusándolo de que él quería ser rey, pero no una argumentación de que él quería ser rey de los judíos, ni que él se había proclamado rey por ser heredero de David, sino porque él quería ser rey de Roma. Le dejan esa insinuación y eso era penado por la ley. Pero Pilato se da cuenta que son argumentaciones que tienen los judíos religiosos contra Jesús y lo declara inocente. Sin embargo, negocia la condena. Eso es como la frase que se usa en las calles de que este quiere estar con Dios y con el diablo. Eso es lo que está haciendo Pilato. Una forma práctica que tienen los políticos de resolver los problemas.
Y Pilato era un político. Pilato decide que para salvarse de envolverse en la condena de Jesús, él dice, pero este Galileo, quien tiene que resolver los problemas de los galileos, no soy yo. Y lo envía a donde supuestamente tienen que resolver los problemas de los galileos. Y vuelven y se lo mandan. Y cuando él lo recibe otra vez, prueba su inocencia, dice, pero yo lo voy a resolver fácil. Lo vamos a castigar. Vamos a presentar su pan de herida, su cara herida, públicamente le dan un latigazo, y la gente se va a estar tranquila. Volvió a negociar con la verdad. Hace esto y la gente quiere más y no le resulta. Toma una tercera medida y es, bueno, le voy a dar la responsabilidad a la gente que ellos decidan el futuro de Jesús. Y le dicen, escoja entre Jesús y un malvado que se llama Barrabás. Algunos establecen que es un delincuente, un asesino, y otros establecen que era como una especie de Robin Hood, que asaltaba, que cometía actos delincuenciales contra el Imperio Romano. Sin embargo, el pueblo asumió que era mejor que estuviera el libre Barrabás que Jesús, y también le sale mal el plan a Pilato, y finalmente decide lavarse las manos. Me lavo la mano y entrega a Jesús. Antes de que se le secara la mano, ya Jesús estaba condenado a muerte. La enseñanza que podemos tener de la culpabilidad de Pilato es que la ignorancia no te excusa. Tú eres culpable ante la ley y no puedes argumentar ignorancia. Tú puedes llegar a este país recién y llevarte una luz en roja y le dices al policía, mire, yo no sabía que ahí había un semáforo. Eres culpable. Y hay una serie de detalles que se implementan en la ley que si tú no la sabes, es tu problema. Yo taseaba y un día estoy en una esquina, en una luz roja, y se para un policía y él se dice, mira, párese ahí. Ese policía duró más de 45 minutos para darme un ticket. Y yo decía, ¿por qué? Creo que era como nuevo y tenía la intención de darme un ticket. Y buscó una ley que dice que yo tenía que tener un permiso especial que daba la ciudad para tasear. Yo tengo todos los permisos ahí, los permisos que sacaban nosotros, ¿verdad? Tú adquieres conocimiento a veces no porque tú estudias, sino en una experiencia de oído. Yo no sé quiénes tienen conocimiento de oído, pero hay conocimiento de oído. Un amigo bachiller decía que él se hizo bachiller de oído, porque él nunca pudo comprar un libro, iba a la escuela y lo que el profesor decía, él lo anotaba y se hizo bachiller así. Así yo tenía conocimiento de lo que eran las reglas de documentos de la industria del taxi. Y fui a juicio, porque yo estoy bien. Y me presento ante el juez y le digo, él me ha puesto una multa de que a mí me falta este documento, pero este documento no hay ninguna institución que me diga dónde sacarlo. Y el juez, pues averiguo. No me dijo más nada, averiguo y culpable. Porque la ignorancia no es una excusa. Pilato no tenía ninguna excusa. Pilato estaba siendo ciego ante la justicia. Estaba siendo ciego ante la verdad. En nuestros días acostumbramos a hacer eso. A estar con Dios y a estar con el diablo. Somos cristianos de amistad.
De ahí para arriba creemos en Cristo, de ahí para abajo no creemos en Cristo. Será por la conveniencia, de la misma forma que actúa Pilato. Por conveniencia. Él no quería enfrentarse a los dirigentes judíos porque le habían hecho una amenaza. Si tú lo sueltas, hablaremos con el César y le diremos que tú estás promoviendo que la gente se pueda convertir en rey. Y ya él había tenido algunos problemas con el emperador, con el César. Entonces, tengan en cuenta que nosotros no podemos ser cristianos a mitad o por conveniencia. Que tú te comas la luz roja y si te para el policía, tú le dices, yo soy cristiano, a él no importa, te va a dar ticket como quiera, pero tú se lo dices a conveniencia. O callas a conveniencia. Que tú veas una injusticia en el trabajo y te calles porque el que opine se va. Y en la sociedad actual se están cometiendo todas las injusticias del mundo y nosotros callamos. ¿No han enseñado eso también? Nuestros padres y a veces también en la iglesia. ¿O a ustedes nunca le dijeron, cállese? Pero no me digas nada, cállese. Y te callas. Y hemos aprendido eso, a sobrevivir en la marea del pecado, a sobrevivir en la marea de la injusticia. Y nosotros somos o no somos. Otro culpable es el propio pueblo romano en representación de los soldados. Los romanos habían especializado el castigo de la cruz. Hemos visto cómo a Jesús le ponen clavo en las manos, ellos también amarraban en los pies, hacían un pequeño asiento para que el que tuviera en la cruz cayera un poco sentado y que el cuerpo no se le doblegara. Y así morir más rápido, sino que ellos querían que sufrieran. Era un castigo vergonzoso, hiriente, que desacreditaba. Ellos te declaraban culpable y ya. Jesús fue declarado culpable. Y vemos la figura como que son montañas a donde pusieron la cruz. Aunque el Gólgata, el área de la calavera, porque parece que tenía una forma de calavera, era medio elevado, siempre garantizaban que estuviera un camino para que la gente viera, humillar al castigado. Por eso ustedes van a ver que también en Mateo, no en Lucas, dice que la gente pasaba y se burlaba de él. No era lo que estaban viendo el espectáculo, sino lo que pasaba, porque había el camino. Pero hay una relación casi cómica en este sacrificio. Los romanos le ponen una capa color púrpura a Jesús. Le quitan su ropa para avergonzarlo y le ponen una capa. Y el púrpura es el color que utilizan los reyes. Mateo hace una presentación de la crucificación, el sacrificio de un rey. Que esta crucificación es de un rey. Pero el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un rey. Desde el inicio. Mateo hace la genealogía de Jesús y lo presenta como el heredero del trono de David. Y entonces a Mateo lo vamos a ver presentando este evento doloroso y lamentable de la cruz, que están crucificando al rey. Y entonces los soldados romanos, sin darse cuenta,
cogen una capa color púrpura y se la ponen. Pero además, de forma consciente y burlona, le hacen una corona de espinas y le ponen un letrero: este es el rey de los judíos. Lo pusieron en 3 idiomas, en los idiomas que se hablaba en el área: en el griego, en el hebreo y en el latín. El latín por parte de los romanos, el griego por parte de la población romana y el hebreo por parte de los judíos. Es decir, que si hubiese sido de este tiempo, también lo ponen en inglés y en español. Lo pusieron en los 3 idiomas porque estaban realmente deseosos de burlarse. Le pusieron una especie de cana, de centro, como utilizaban los reyes de gobernar, algo de bambú. Le pusieron: aquí tienes tú también. Pero también le cubrieron los ojos, lo golpeaban, le daban galletas y le preguntaban: ¿quién te dio? Él con los ojos cubiertos, porque como él tiene el poder para hacer revelaciones, dinos quién te dio. Le escupieron, le golpearon la cabeza. Todo esto es parte del ejército romano que está poniendo sus iniciativas para que le conocieran. No eres rey. Estamos haciendo todo esto y así nos responde un rey. Ya hablamos de Pilato y ahora nos queda hablar de la mafia religiosa. Recuerdan que en una oportunidad nosotros le dijimos que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos ellos formaban una especie de mafia, dice una hermana de nuestra iglesia, y le llamó como apellido la mafia religiosa. No podemos disculpar a Pilato, pero podemos reconocer que se encontraba ante un gran dilema y que fueron los dirigentes judíos los que le colocaron en esta situación, porque fueron ellos quienes llevaron a Jesús ante Pilato para que lo juzgara, quienes lo acusaron de hacer declaraciones y ofrecer enseñanza subversiva y quienes incitaron a la multitud para que exigiera su crucifixión. Por tanto, como el propio Jesús le dijo a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:11. Tal vez, dado que se expresó en singular, se estaba refiriendo al sumo sacerdote Caifás, aunque con todo el Sanedrín estaba implicado. De hecho, también el pueblo es culpable. Esta referencia que hicimos hace segundos lo que quiere dejar dicho que Pilato podría tener una excusa. Yo no sé lo que está pasando y me lo trajeron, pero no tiene excusa. El pueblo tampoco tiene excusa. Pero, dijo en Pentecostés: varones israelitas, vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida. Hechos 3, 12, 15. Es decir, es Pedro que le está diciendo al pueblo: ustedes tampoco tienen excusa. Ustedes estuvieron frente a Pilato y entregaron a Jesús, al hacedor de la vida. Es el mismo pueblo que 5 días antes grita: Hosana, Hosana, para cambiarlo luego por crucifícale, crucifícale. Jesús era un rabino no autorizado, no tenía credenciales, y esto le molestaba a la mafia religiosa. Lo enfrentaba y compartía para molestia de ellos con pecadores. Jesús estaba siempre con pecadores. Nosotros decíamos hace unos días en la iglesia de Morris Park
que ese es un trabajo que tienen los creyentes. No hacer asociaciones con los pecadores, pero sí ligarse con ellos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Los fariseos lo acusaban de ocuparse más de los reglamentos. Jesús acusaba a los fariseos de ocuparse más de los reglamentos que de las personas, más de las purificaciones ceremoniales que de la pureza moral, más de las leyes que del amor. Lo había acusado de ser hipócritas, lo había llamado ciegos, guía de ciegos, y los había comparado con sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El agua, nota aquí, la dejé por ahí. En su posición hipócrita se sentían indignados con Jesús. Su doctrina les resultaba la de un hereje. Su comportamiento constituía una afrenta a la ley sagrada. Confundían a la gente. Hasta se numeraba que alentaba la deslealtad hacia el César. Por todo ello, su ministerio debía ser interrumpido antes de que se hiciese mayor daño. Tenían buenas razones políticas, teológicas y éticas para exigir que fuese arrestado, sometido a juicio y silenciado. Por si hubiera faltado algún argumento, cuando ya lo tenían ante los jueces y le habían tomado el juramento de práctica, Jesús hizo afirmaciones sobre sí mismo que eran blasfemia para la ley judía. No hacía falta otro testigo, lo habían escuchado con sus propios oídos. Se trataba de un blasfemo confeso, era culpable y merecía morir. Esto quedaba perfectamente claro. Las manos de ellos estaban limpias y sin embargo, el caso que presentaban los dirigentes judíos tenía falla. Los judíos no soportaban a Jesús. No lo soportaban. Porque Jesús se ligaba con pecadores y le decía a ellos que ellos eran sepulcros blanqueados. Ellos tenían una competencia continua donde Jesús le enfrentaba a la verdad. ¿Cuál era la razón fundamental de la hostilidad de los sacerdotes hacia Jesús? ¿Era realmente que les preocupaba la estabilidad política, la verdad doctrinal y la pureza moral? Pilato pensaba que no. Pilato sabía lo que ellos buscaban. Ellos no le engañaron con sus argumentos, mucho menos con su pretendida lealtad al emperador. Como lo expresó un autor de apellido Cid, por debajo de su disfraz detectó el vulgar vicio de la envidia. En palabras de Mateo, sabía que por envidia le habían entregado. No hay motivo para duda de la percepción de Pilato. Era un hábil juez de carácter humano. Los evangelistas, al regresar su opinión, parecen apoyar sus apreciaciones. La envidia es una de las raíces de la maldad, junto con la vanidad, el egoísmo y del orgullo de superioridad. No hay duda que los fariseos y líderes religiosos estaban muy orgullosos de lo que eran. Y Jesús derriba este orgullo. Frente a la muerte hay garantía de esperanza. Estos son los versículos 39 y 43, cuando se resume la conversación de los malhechores. Algunos hacen referencia de que son malhechores, otros dicen que son revolucionarios y otros dicen que eran delincuentes agrupados. Es decir, eran parte de una banda criminal. Y que uno de ellos le reclama a Jesús de forma burlesca.
sálvate a ti mismo y luego a nosotros. Y el otro le responde diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Es decir, están ya a la muerte y este lo que hace es burlarse del otro. Un genuino y auténtico pecador, mientras que el otro le dice, ten cuidado, hay que temerle a Dios, nosotros estamos al punto de morir y tú estás burlándote de alguien. Y entonces el otro le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Esta es, estando los tres al punto de morir, esta es una manifestación de fe increíble. Posiblemente en la Biblia no haya una manifestación de fe más grande. Porque cuando nos sentamos a orar, tenemos conocimiento de a quién le estamos orando. Pero en un momento como ese, donde tú tienes a un hombre que dice ser el Mesías, el Cristo, y está crucificado al punto de morir, y tú le dices, acuérdate de mí. Tú estás manifestando una fe sumamente extraordinaria. Tú estás convencido de que de una u otra manera tú te vas a ver en un lugar con este hombre y que tú le vas a recordar, acuérdate que yo te respeté, aunque inició con la misma actitud burlesca, pero en el transcurso dijo, oye, increíble. Pero además porque había algo simple que ya mencionamos, la justicia. Nosotros debemos ser personas amantes a la justicia, estar en el lado correcto. El lado correcto es el lado de la verdad, de la luz. Y este hombre dice, bueno, nosotros somos delincuentes y merecemos estar castigados. Pero este hombre, un hombre justo, inocente, está siendo condenado a muerte. Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Qué palabra más estimulante, qué palabra que envuelve en confianza. Hoy mismo tú estarás en el paraíso. Verdaderamente este hombre era justo, dice el versículo 47, y yo lo tengo como un subtítulo. ¿Por qué? Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas. Eso ahí estuvo 3 horas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cuál es la escena que estamos viendo? Por 3 horas el sol se apagó. Dicen los críticos que fue un eclipse. Qué conveniente. Casualmente, la casualidad de los escépticos es la mayor muestra de fe que puede tener un ser humano. Casualmente, cuando crucifican a Jesús, el sol se apaga. Pero hay otros científicos que dicen que en primavera, habiendo luna llena, no se dan los eclipses. No hay manera que en la circulación de la Tierra y de la Luna pueda coincidir un eclipse. El cosmos gritó ante la muerte de Jesús. El universo gritó. Y en el momento,
por casualidad, en el momento más fuerte, donde el sol tiene el mayor picor, se apaga. No fue como a las 6 de la mañana, que el sol todavía está jugando un chin, o a las 5 de la tarde, no, a las 12 del mediodía. A esa hora hay un apagón. Y como no puede ser un eclipse en primavera, ¿qué fue lo que pasó? Que inmediatamente después hay un temblor, donde las piedras se rompen, donde en el templo hay una división, se raja la pared del templo. ¿Qué está pasando? Todo el mundo lo ve como el grito del Señor ante la muerte de su Hijo. Así se ha visto. Pero hay un comentarista que me pareció interesante su teoría sobre esto. Innovadora, pero sumamente creíble también. John MacArthur dice, pero esta nublazón, este oscurecimiento, es una expresión del juicio de Dios. Preguntamos quién era el culpable y dijimos que Dios no tiene un plan B, tiene un plan A. Y que la muerte de Jesús en la cruz nos acerca al Padre. Y eso es bien bonito, pero nos acerca al Padre porque Él asume, como dice Isaías, nuestro pecado. Nos acerca al Padre porque Él asume nuestra culpabilidad. Y pasamos esta palabra por lo general así como una verdad y ya. Si Jesús asume nuestra culpabilidad, la tuya y la mía, y la asumió también de los que estuvieron antes que nosotros, y la asume también con la persona antes que Él llegara a la tierra. ¿Tú te imaginas el peso que llevaba Jesús en este sacrificio? El pecado de toda la humanidad encima de Él. Y el Padre no asume ni presencia, ni mira el pecado. Cuando el Padre ve el pecado, está mirando a otro lugar. Porque Él es santo, santo, santo. Y no tiene ninguna relación. Ninguna con el pecado. Y en ese momento el Hijo está recibiendo el pecado de toda la humanidad. Y se produce lo que es la ira del Señor. Se produce lo que se llama juicio. Y el juicio de Dios recae ante el Hijo. Inmediatamente cae el juicio de Dios ante el Hijo. Se produce el lavamiento de pecado de nosotros. El intercambio de los pecadores por uno que no cometió pecado. Quiero que sepan que ese momento debió ser crítico. Cuando Jesús recibe esta carga de pecado, ¿se acuerdan de la frase de Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue la separación del Hijo del Padre. Y alguien dice, ¿cómo puede pasar esto? Cuando ellos tienen una conexión perfecta y única, ¿cómo? Por el pecado. Él se hace pecado y el Padre separa sus ojos del Hijo. E inmediatamente Jesús siente el vacío y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Pero cuando sucede el temblor, estos son los fenómenos del sacrificio, las etapas del sacrificio. Cuando sucede el temblor, los sacerdotes se estaban preparados para hacer los sacrificios normales. Acuérdense que era Pascua. Estaban preparados para eso. Y sucede el terremoto, el temblor, más que un terremoto, el temblor que rasga el templo. Si vemos en Hebreo 9, creo que versículo 11, que dice con este sacrificio, no necesitamos más. Hebreo 9:11. Algo estoy bebiendo, la memoria está trabajando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de menos, es decir, no de esta creación. Y sigue en 12 y el 14. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, enfrentó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Se acabó todo. Los sacrificios se acabaron, uno y para siempre. Se acabó todo. Las obras religiosas se acabó. Ya nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. El llamado es: cree en Cristo Jesús. No hay otra alternativa, solo esta, que por fe seremos salvos. Y le agrega que esta fe no es de nosotros. ¿De quién es esa fe? La fe es de Dios. Por eso, este privilegio, este enorme regalo de la gracia, debe ser apreciado por cada uno de nosotros. No es por obra, es por gracia. Y nosotros fuimos elegidos para ser salvos. Ese sacrificio en la cruz significa la redención de nuestro pecado. Es una deuda. Cada uno de nosotros tiene una deuda y este sacrificio la paga la deuda. No hace adepto ante los ojos de Dios. Nos presenta. No es un plan B, es el plan A. ¿Dónde vemos el plan del Señor? En Génesis 3:15. ¿Alguien puede leer Génesis 3:15? Los teléfonos, la Biblia. Amén. Ok. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y la simiente de la mujer. ¿La mujer tiene simiente? Yo no sé si ustedes entienden lo que es la simiente. Y la simiente de la mujer. El que tiene simiente es el hombre. Fíjense cómo son estas profesiones divinas. Y la simiente de la mujer, pero la mujer no tiene simiente. Porque quien venía a dar en el calcañar, en la cabeza, quien venía a dar en la cabeza,
en Jesús. Amén. Y Jesús es creado por el Espíritu Santo con una mujer, donde no hay participación de hombre. Por eso la profecía está viendo así, que es el Espíritu Santo quien procrea, y dice la simiente de la mujer. Este plan se evidencia cuando Abraham, que muestran este aspecto como un aspecto de fe, en Génesis 22, el Señor manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Que cuando uno está estudiando dice, oye, pero Dios sí es duro. Este hombre se pasa la vida deseando tener un muchacho, no lo puede tener. Y cuando lo tiene, el Señor, para probarlo, lo manda a sacrificar. Eso es duro. Claro, tenemos que poner el contexto en la cultura que estamos hablando, en la época que estamos hablando. Todas las religiones, todos los pueblos sacrificaban a los niños a sus dioses. Entonces, ¿saben que Abraham era uno más? Por eso aquí hay varias concesiones sobre lo que es la escatología bíblica. Entonces Abraham obedece. Eso es una pantalla de lo de venir. El Señor le dice, toma tu hijo y sacrifícalo. Y luego aparece el cordero, ¿verdad? Y no lo sacrificó. Y entonces tú podrías haber dicho, porque no era el hijo de él. Entonces el padre toma a su hijo y lo sacrifica. Este sacrificio fue voluntario. Aunque está envuelto, todo lo que yo le he hecho es voluntario. Porque Jesús ponía la fecha, Él lo hizo porque quiso. Él sabía lo que estaba haciendo. Y nosotros debemos dar gracias por esa actitud voluntaria, sin obligación. ¿Qué le dice Jesús a Pedro cuando Pedro coge la espada y se la pega a Marco? No era Marco, sino Marco, sin la R, ¿verdad? Y le da, y le lleva a la oreja y dice, ¿tú crees que yo no me puedo defender? Pues pueden venir 40 legiones en este momento. Es un ejército de miles de ángeles y defenderme. O cuando el mismo Pedro dice, Señor, no vayas. ¿Y qué le dice a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque Satanás también te invita a hacer cosas buenas que finalmente son malas. ¿Qué es lo malo? Todo lo que esté contra la voluntad del Señor. Por tanto, hermanos, esto fue el plan que el Señor diseñó desde el inicio, desde antes de los tiempos, conociendo los pecadores que somos nosotros, cómo la carne está atada al pecado. El Señor hizo un plan de salvación. Y este fue el plan de salvación. Amar al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree sea salvo. Nosotros a veces hemos tenido discusiones porque el texto dice todo el mundo. Pero luego en todo el mundo tiene una especificación de quién es todo el mundo. ¿Cuál es la especificación? El que en Él cree. Si es un plan que está ahí para todo el mundo, pero solamente comerán de la fruta los que creen.
Y tenemos que dar gracias a Dios. Todos los que están aquí son miembros de la iglesia, es decir, son salvos. Levanten la mano los que entienden que son salvos. Okay. Levanten la mano, déjenlo así. El bandido en la cruz creyó estando cerca de la muerte y nosotros estamos en la iglesia y estamos. Yo, sin problema. Bendito sea. Hoy den gracias por ello. Y que su fe está confirmada con el evento que se celebra el domingo, la resurrección del Señor. Invitados están los que de una u otra manera, si no han aceptado al Señor, que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Yo creo que sí podemos dar testimonio todos de que la vida es diferente cuando tú aceptas al Señor. Eso no indica tener un bono de un carro, pero sí significa estar feliz aunque no tenga el carro. Eso no significa que tú mañana vas a tener la casa con piscina, pero igual sentirás felicidad aunque no tenga la casa con piscina. Oremos. Amadísimo Padre, gracias por el hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para presentarnos pagado ante nuestro Padre Celestial, Señor. Tu muestra de valor, tu muestra de sacrificio, tu aceptación al plan del Padre, obediencia, son ejemplos para que cada uno de nosotros tenga pendiente cada día de nuestras vidas, cada minuto, hora, estar pendiente a ese hermoso sacrificio. Gracias, Señor, porque sin ese sacrificio sería imposible, no difícil, imposible cumplir con tu ley. Gracias a Dios Padre por ese precioso plan, Señor, donde tú permites que a través del sacrificio de tu Hijo lleguemos a tu presencia. Padre, te pedimos por este pueblo nueva vez, cuídalo, protégelo, Señor, y que lleguemos a la casa sanos, dispuestos a propagar tu nombre, dispuestos a predicar tu evangelio, Señor, y a estar aquí el próximo domingo con el mismo deseo, con las mismas ganas, Señor, de adorarte y glorificarte.